Cordial saludo y excelente día. Hoy en Periodismo sin Corrección, un tema inédito en Colombia, un tema muy poco tratado y abordado en el país. Luisa, feliz mañana. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días a Clemencia y a nuestra invitada y también a todas las personas que están viendo este programa el día de hoy. Clemencia, cordial saludo. Saludo para ti, Alfredo, para Luisita, nuestra invitada y la audiencia de Periodismo sin Corrección. Y desde la ciudad de Barbosa, allí en el departamento de Santander, nuestra invitada es una fotógrafa, periodista, Cecilia Pedraza, una mujer que ha recorrido las zonas de guerra, particularmente en esta zona del Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur del Cesar, Catatumbo, ni más ni menos uno de los puntos más sensibles que ha tenido el conflicto armado en Colombia. Cecilia, cordial saludo y muy buen día. Buenos días, un saludo muy especial para Luisa, Clemencia y mi estimado Alfredo, que de verdad fue compañero de batalla. Estuvimos en muchos sitios, de verdad que sí. Un saludo muy especial. Gracias, Cecilia. Te recuerdo con mucho aprecio, respeto y consideración. En ese momento, Cecilia era exclusiva reportera, fotógrafa, reportera, periodista del periódico El Espectador. Mantenía a este gran medio de comunicación muy bien informado. Pues bien, nos remontamos a un lunes 12 de abril de 1999. Entonces estamos hablando de 25 años, exactamente. El vuelo 9463 era un pequeño avión Fokker de Avianca, tripulado por 46 personas, 41 pasajeros y 5 tripulantes. El avión se dirigía hacia la ciudad de Bogotá, partiendo del aeropuerto Palo Negro de la ciudad de Bucaramanga. Apenas decola el avión, 5 o 6 minutos después, unos encapuchados que al principio se presentaron en la nave como paramilitares secuestran el avión y le dan las órdenes en la cabina al piloto que cambie de rumbo y que tome dirección hacia el sur del departamento de Bolívar. Ese avión es conducido y en una pista que ya tenían arreglada, confeccionada, habilitada para aterrizar, lo meten al sur del departamento de Bolívar y aterrizan allí. Entre el decolaje hacia las 10:30 de la mañana y las 12:30 del día, el avión estuvo perdido. Se sabía que había desaparecido un avión de Avianca, pero nadie sabía de su paradero. Hasta que las noticias empiezan hacia las 12:30 de la mañana a difundirse no solamente en Colombia, sino en el exterior. Como vamos a ver en el siguiente video, son las noticias que ese día salieron. El avión de Avianca que desapareció acaba de aparecer. Y las autoridades que avistaron el avión han dicho que hay muchas personas vestidas de verde al lado del avión. Es el autor del secuestro de los ocupantes del avión de Avianca. Completan la lista de pasajeros. Gloria Amaya. Siguen al fondo del avión, están siendo desalojados en chalupas por un río cercano. Pero no se entiende desalojados por quién, si están siendo rescatados o no, si fue secuestro o no. Bueno, entonces los medios de comunicación empezaron a hablar del avión. Las autoridades en Colombia a buscarlo. Nosotros los periodistas que estábamos en la ciudad de Barranca Bermeja asentados, yo trabajaba como corresponsal para 5 noticieros, enterados del asunto nos alertamos, así como Cecilia Pedraza, que vivía en Bucaramanga, y los periodistas que en la época vivían en Bucaramanga, en su mayoría eran los que eran enviados
como enviados especiales hacia la zona del sur de Bolívar, Magdalena Medio, sur del Cesar, a cubrir tanta noticia de conflicto armado, de guerra, de enfrentamientos. Cuando me entero de la noticia, yo tenía un programa de radio en Radio Barrancabermeja y me encontré con el gerente de Radio de Barrancabermeja, que a su vez era el gerente de la electrificadora de Santander allí, en el puerto petrolero. Le dije, Jorge, de apellido Ferreira, le dije, Jorge, secuestraron un avión, no tengo cómo irme porque está Río Magdalena abajo. Entonces Jorge Ferreira me dice, váyase para la flota fluvial San Pablo, diga que va de parte mía, lleve este papel y haga el resto. Yo inmediatamente llamé a mi camarógrafo, vino, encontré otra periodista, Ida Misacero, otro periodista, Lilo Bautista, le dije, voy para la zona, y ellos rápidamente, entonces nos fuimos un equipo de 3 periodistas y 3 camarógrafos en esa chalupa. Empezamos a bajar por el río Magdalena y solo veíamos ya como a la altura de Majagual, por ahí en esa zona, empezamos a ver en el cielo como una uñita, como un chulito minúsculo, y ese era el avión fantasma. Y entonces lo ubicamos y le decíamos a los chaluperos, tenemos que llegar hasta donde está esa cosa que se ve al fondo. Continuamos bajando y los chaluperos, cuando pasamos por una zona llamada Cerro de Burgos, Cecilia, usted recordará esa zona, infestada de paramilitares, los chaluperos Sí. nos decían, nosotros de ahí no podemos pasar porque nos matan. Entonces nosotros le decíamos, tranquilos, que nosotros vamos con chalecos de periodistas y vamos para adelante. Fue una discusión que hubo con los chaluperos, que sí, que no, entonces los convencimos y empezamos a acercarnos, pasamos efectivamente por Cerro de Burgos, que había un retén ahí. Entonces cuando nos vieron enchalecados, nos dejaron pasar, les dijimos que íbamos buscando el avión secuestrado y seguimos bajando. Yo recuerdo que empezaron ya más adentro a sobrevolarnos unos helicópteros de la policía y nos dio miedo porque pensamos que si ellos no nos veían, recordemos, Cecilia y televidentes, que esas chalupas que van por el río Magdalena son capotadas, son tapadas, uno no ve los pasajeros que van adelante. Entonces, a mí se me ocurrió decirle a uno de los camarógrafos con chaleco, seguramente creo que de CMI, bueno, no recuerdo el chaleco, le dije, siéntese encima de la capota para que vean el chaleco de periodista. Y nos salimos y los helicópteros nos volaban por encima y entonces nosotros empezamos a hacer la bulla de que éramos periodistas para poder continuar. Recuerdo que llegamos a un sitio que llamado San Luis. Ahí nos salen una serie de hombres, jóvenes, viejos y más viejos, y se ahorillan, la chalupa la arrimamos donde ellos, y los tipos como recién bañados y recién vestidos, con cortos, todos con cortos. Entonces les dijimos, venimos buscando el avión. Yo recuerdo que uno de los más grandes nos dijo, bueno, ¿y qué nos dan? ¿Qué nos dan? Entonces nosotros le contestamos, nada, nosotros nada. Si ustedes, o sea, no conocen el tema, nosotros seguimos. Entonces estábamos en esa discusión, le dije, es más, nosotros vamos bajo nuestro riesgo y si alguno de ustedes va con nosotros, corre el mismo riesgo de nosotros. Entonces, de la parte de atrás salen 2 jóvenes, muchachos ya 24, 26 años, y nos dicen, vamos, y los llevamos. Entonces se suben a la chalupa de nosotros, el río Magdalena estaba crecido y cuando el río Magdalena crece, anega unas zonas que por supuesto en verano pues son secas. Los tipos se suben y empiezan a direccionar al chalupero. Métase por acá, eso es lo que llaman brazos del río Magdalena. Métase por acá, métase por acá. Cuando llegamos a un sitio, recuerdo que los tipos casi como de manera despótica nos dicen, es aquí, bájense.
Y entonces nosotros nos bajamos y ¿por dónde? Por ahí. Recuerdo que cuando nosotros llegamos, el pasto, que era muy alto, estaba doblado como cuando el ganado en las mañanas pasa por el pasto y lo dobla. Ujú. Así, pues por ahí habían sacado a todos los pasajeros. Y coronamos. Yo cuando llego a la cabecera de la pista, volteo a mirar, al otro costado de la pista estaba el avión. Entonces, previo a eso, en una noticia que todos los medios registran hasta hoy, dicen que el avión aterrizó en la pista de Los Sábalos. No es cierto. Nosotros bajando, llegamos a Los Sábalos, que era un antiguo club de caza y pesca, allá enclavado en la selva paradisiaco, donde los ricos santanderianos se le volaban a sus esposas y le decían que iban de caza y pesca al Magdalena Medio y se iban de farra con sus novias a ese lugar. Era una pista construida para los ricos. Estaba semidestruida y enmontada. El avión no aterrizó allí. El avión aterrizó en una pista que construyeron los guerrilleros del ELN, muy bien diseñada, muy bien con todos los elementos, digamos, que le permite a un piloto aterrizar en una pista en la selva, pero en una pista que la persona tiene guías. El ELN, incluso en las cabeceras de las pistas, le habían hecho con cal unas cruces encerradas en unos rectángulos para que el piloto pudiera aterrizar, y efectivamente aterriza. Cecilia, cuando nosotros llegamos al avión, ya eran como las 6:40 de la tarde. De modo pues que la noche caía y resulta que nosotros íbamos con unas cámaras viejas, vetustas, Panasonic 3000 y Panasonic 3500, que eso era, mejor dicho, eso eran unas latas realmente, pero era lo que había en la época. Entonces, recuerdo que estaba el teniente Joaquín Correa López de la Policía Nacional, comandante del Magdalena Medio, en el lugar, y muchos policías, y ya el espectáculo era de luces y tiraban bengalas, sobrevolaban helicópteros. Bueno, era una película. Esa noche nosotros, claro, hicimos unas imágenes, tomamos unas imágenes. Yo recuerdo que yo llego al avión y como yo había trabajado en el aeropuerto Gómez Niño en mis vacaciones, con un cuñado que manejaba unas aerolíneas en Bucaramanga, yo sabía en dónde estaba la comida, en dónde estaba el baño, en dónde estaban las cosas de un avión, y entonces yo me dirijo a buscar comida y resulta que no había nada. Volteo y miro si habían equipajes, se los habían llevado todo. O sea, no dejaron en el avión absolutamente nada. Más adelante, cae la noche, el zancudero era espantoso. Después de las 6 de la tarde, esa zona es selvática. Cada zancudo medía como unos 15 milímetros cada zancudo. Entonces, ya llegada la noche, el comandante nos hizo que nos metiéramos al avión, y nosotros en el avión no sabíamos qué era peor, si el calor de la nave adentro o el zancudero. Espantoso. Yo esa noche casi no pude dormir. Todos, claro, con la ropa que teníamos, estábamos ahí, pero los zancudos eran tan tenaces que nos picaban por encima de la ropa y de los zapatos. Hacia las 3:30 de la mañana yo me salgo del avión para buscar el fresco. Ya no había tanto zancudero y ya el fresco de esa mañana era hermoso. La mañana siguiente, como a las 6 de la tarde, yo no sé, Cecilia, si tú llegas ahí, pero llega el comandante de la policía, Alfredo Salgado, con los periodistas de Bogotá. Entonces llega Vicky Dávila, Sandra Vergara, y bueno, todos los corresponsales de los noticieros. El Espectador en ese día también envió su corresponsal, porque desde Bogotá. Sí, exactamente, sí. Bueno, entonces ellos llegan y al llegar al sitio, bueno, venían con el general de la policía, Alfredo Salgado. Entonces, nosotros empezamos a ver que con la noticia, primero, lo que teníamos, nosotros tuvimos la noticia 12 horas antes para enviársela al mundo. No salimos, o sea, ¿qué era el derecho? Habernos tomado la chalupa nuevamente en la noche, esos chaluperos viajan de noche porque conocen el río, y habernos subido a Barranca Bermeja.
y póngale que a las 6 de la mañana o a medianoche le empezáramos a contar al mundo que habíamos encontrado el avión de Avianca que toda la gente estaba buscando. Pues nos chiviamos. Ahí nace una historia, Luisa, que yo empiezo a escribir, que se llama Un avión, 3 aviones tras un avión. O sea, 3 periodistas aviones, Alfredo Serrano y Damis Acero y Alirio Bautista, que íbamos de Barranca Bermeja, encontramos la noticia que el mundo estaba buscando y pasó toda la noche y nos chiviamos por miedo a no salir digamos, en ese campo de guerra. Esa realmente fue lo que pasó. Y finalmente, hacia las 7 de la mañana, ya cuando los periodistas hicieron su trabajo, el general dijo, nos vamos. Y entonces se monta al helicóptero Vicky Dávila, se monta y entonces nosotros empezamos a pelear con el comandante de la policía. Le dije, pero comandante, ¿cómo es que nosotros nos pegamos la zancudera aquí anoche y nos van a dejar? No, entonces habló con el general Salgado y nos montaron y nos llevaron al aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barranca Bermeja. Igual nos chiviaron porque Caracol y RCN ya llevaban las fly, esos aparatos y empezaron a mandar microondas y nosotros quedamos por eso. Nace esa historia que es donde Alfredo Serrano, el suscrito, se empieza a convertir en escritor porque yo empiezo a narrar esas historias que veía y que acaecían. Posteriormente, la noticia dejó al país paralizado, no hubo ninguna captura y empieza un suplicio. ¿Cuánto dura, Cecilia, el suplicio para estas familias? Como un año, creo, un año. Un año. No me acuerdo. Sí, un año. Clemencia. Un año, porque es que incluso cuando íbamos con Rafael Poveda, porque yo ya estoy ahí, ya hago presencia en ese trabajo periodístico, entonces con Rafael Poveda, imagínense, no, según las investigaciones, según el informe que hacían hacia las fuerzas militares, al ejército, ¿cierto? No, que ya vamos a liberar a los secuestrados, entonces decían, no, vamos a tal sitio, un ejemplo. Y llegábamos todos allá y el pobre Rafael Poveda con ese equipo tan pesado y no jodas y corre y devuélvanos porque perdíamos el viaje. ¿Sí me entiende? Entonces eso fue un corre y Yo poco recuerdo, a poco se fueron liberando. Cecilia, ¿tú alcanzas a ver el avión en la pista? No, yo no alcancé. Creo que fue Herminso. Bueno, sí, porque yo recuerdo sí, que con todas esas personas que llegaron inmediatamente unos técnicos de Avianca, pues a recuperar su nave. A esos manes no les interesaba, sino su nave, sacarla de esa selva y llevarla otra vez para Bogotá. Entonces yo recuerdo que cuando nosotros íbamos saliendo, ya montarnos al helicóptero, venía sudando y entrando con unos mamotretos que eran las famosas fly, aquellas que transmitían sí, desde cualquier lugar de la selva las microondas, sí. y venía Poveda y yo salía con un chaleco de Caracol Radio Barranca Bermeja, que era donde yo hacía mi programa de radio, y él se queda mirándome y me ve con los chalecos de Caracol y él no entendía qué era lo que estaba pasando, porque nosotros ya nos íbamos, o sea, nosotros, bueno, los periodistas somos así, nosotros tenemos la noticia y sale y chao, o sea, puede llegar la mamá de uno, pero uno se va porque es la chiva la que uno trae, bueno. Alfredo, pero ¿por qué tú dices que es el secuestro perfecto? Luisa, Clemencia y Cecilia, yo digo que es el secuestro perfecto y valga también anotar, gracias por la pregunta, que aquí no le vamos a hacer una apología al ELN, porque resulta que los secuestradores no eran paramilitares, sino eran del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Entonces, y yo digo que es el secuestro perfecto porque ahora que con Cecilia, Clemencia, Luisa, redondeemos bien el tema, nos vamos a dar cuenta que efectivamente a la fecha de hoy los manes la sacaron del estadio. O sea, el trabajo que hicieron de llevarse ese avión, a propósito de esa serie de Netflix que sale en un secuestro también que hicieron aquí en Cali, creo que fue. O sea, esta historia que ocurre en el sur de Bolívar es una cosa loca. O sea, los tipos fueron cobrando, de eso nos hablará Cecilia ahorita, con esas víctimas, con esos secuestrados, pero además capturaron a unas personas básicamente del
San Pablo, sur de Bolívar. Los tuvieron presos un poco de años y luego ellos demandaron a la nación y están pagando indemnizaciones. Cuando usted empieza, Cecilia, a llegar al lugar, cuando empieza a conocer, porque estabas en Bucaramanga, la mayoría de secuestrados vivían en Bucaramanga. Recordemos que allí se hizo famosa una muchacha muy joven llamada Leslie Cali. Leslie Cali viajaba con su papá Calo Cali, que era piloto, pero iba de pasajero. ¿Estamos de acuerdo, Cecilia? Sí, señor. ¿A quiénes más recuerda usted que estuvieron secuestrados del avión de No, a Avianca? Gloria Amaya y a Abner Duarte, que pues su papá, yo recuerdo a ese padre, Dios mío, era al lado de nosotros, bueno, tratando de luchar, de buscar acuerdos. Él se iba a la selva, se trasladó hacia el sur de Bolívar, a hacer contactos para poder tratar de que le liberaran a su hijo, que era el gerente de esa época, era Gasoriente, algo así, creo. Y pues Gloria Flores también, de hecho que fueron los dos últimos liberados. Yo estuve en esa liberación de los dos últimos, que fue Abner Duarte y Gloria Amaya. Clemencia, Bueno, ¿qué le dice? Y ponle cuidado, Sí, Alfredo. Cecilia. Alfredo, y vemos que sí, la gente que fue culpada por este secuestro de avión de Avianca era gente inocente. Se llevaron 13 personas de San Pablo, sur de Bolívar. Cogieron a un señor que porque llevaba una camioneta, conducía una camioneta, y fue culpado por el secuestro de avión de Avianca. Muchos de ellos, pues yo dialogo con ellos y cuentan unas historias terribles, y sobre todo una señora que tenía en esa época, el 15 de noviembre había cumplido sus 50 años. Y entonces una señora enfermita con el papá en silla de ruedas, se la llevan a ella, que secuestradora del avión de Avianca. Ella ni siquiera había visto un avión, por ahí en imágenes. Y luego, imagínense, se la llevan y termina por allá en La Dijín, en Bogotá, y ha sido golpeada. Me contaba ella que les echaban agua fría, imaginen, en Bogotá con agua fría, aguantando hambre. No, esta gente sufrió muchísimo. Le cuento que yo los invito de pronto más adelante poder dialogar con ellos. Ellos están vivos, ellos existen, ellos están dispuestos a contar esas historias, porque yo he venido diciéndoles que es muy importante que le cuenten al país todo lo que ellos vivieron. Ahora, hasta hace poco, más o menos duraron 17 años para que los indemnizaran, y aún no han sido indemnizados a todos. Cecilia, y ahora, una pregunta. Señora. ¿Cómo fue que capturaron a estas 13 personas del pueblo de San Pablo y por qué Ahí es los donde capturaron? estamos. ¿Por qué salen involucrados ellos? ¿Por qué? Esa es la pregunta que pues me faltó dialogar con una amiga que incluso esta mañana queríamos tenerla aquí pues con nosotros, pero la verdad la señal está muy mala, y lo otro pues que ella de pronto no está en la capacidad ella se encontraba solita y no puede manejar pues lo del tema de redes. La conexión, sí. La conexión, exactamente. Pero no, esa señora tiene unas historias que cuenta ahora, con todos los detalles de verdad. Queremos que nos cuente, Cecilia, en unos minutos, algunas de las cosas que ella le cuenta. Esa señora tiene 70 y pico de años. Hay un señor ahorita tiene 75 años, tiene 75 años. Hay un señor en Arauca más o menos de la misma edad que pues no quiso hablar con nosotros sobre el tema, prefirió callar. Pero Clemencia, no se encontraba tampoco. Era abril de 1999, Clemencia. 9, sí señor, 21 de noviembre de 1999. Perdón. Sí. Bueno, Leslie Cali se hace famosa a raíz de que ella reconoce a José María Ballestas en unas imágenes de televisión o de la prensa escrita y lo denuncia.
Recuerdan que fue extraditado de Venezuela a Colombia. Lo capturan en Venezuela por portar documentos falsos de identidad, y a partir de esa denuncia que hace Leslie Cali, hubo un roce diplomático entre Colombia y Venezuela. Es cuando amenazan a esta niña Leslie Cali y tiene que salir del país a vivir en Canadá. Finalmente, extraditan a Ballestas a Colombia y es condenado a 30 años, que fue la condición que puso Venezuela, que la pena no podía ser superior a la máxima allá en Venezuela. Ahí es cuando se da a conocer Leslie Cali. Recordemos, bueno, Leslie Cali, Clemencia. Según Leslie Cali, Avianca pagó $18 millones al ELN. Es la afirmación que hace Leslie Cali. Por este rescate. Bueno. Por este rescate. Recordemos que entre 1998, 1999, año 2000, 2001, es la arremetida paramilitar en todo Colombia. Pero particularmente, el último reducto que se toman los paramilitares en Colombia fue Barrancabermeja, por obvias razones. Principal refinería de Colombia. Entonces ellos vinieron cercando a Barrancabermeja y tomándose la zona por el sur del Cesar, por el sur de Bolívar, por la parte de Puerto Berrío hacia Barrancabermeja, por el lado de Yondó en Antioquia, al otro lado del río Magdalena frente a Barrancabermeja, y por la zona que estamos hablando, que es la zona a margen derecha del río Magdalena de Puerto Wilches, a mano izquierda de Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del sur de Bolívar. Pues bien, en esa época los paramilitares se habían tomado la ciudad de Barrancabermeja. El ELN, cuyo reducto allí, por cierto, todos los secuestrados son subidos en unas camionetas tipo Toyota que allá sirven para transportar gente en esas montañas inhóspitas. Allá no sube un automóvil, tiene que ser un campero. Fueron llevados a la serranía de San Lucas. En la serranía de San Lucas, dicen los que saben que esta es una de las montañas más ricas de Latinoamérica porque está plagada, llena de oro. La serranía de San Lucas queda del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, hacia las montañas arriba. Nosotros fuimos con ustedes, Cecilia, posteriormente a recuperar secuestrados que liberaban y nos tocaba subirnos a esas montañas a ir a recibir a los secuestrados. Aquí hay una historia bien particular, Clemencia, que tiene que ver con Monterrey. Ese Monterrey es como un corregimiento del municipio de San Pablo. Alfredo, ¿qué fue lo que pasó en Monterrey y dónde estaba Jaime Garzón? Bueno, recordemos, esta parte es muy impactante por lo siguiente. Jaime Garzón llegaba y se hospedaba en el Hotel Pipatón de Barrancabermeja. A nosotros los periodistas, no solamente de Barrancabermeja, sino de Colombia entera, y al periodismo internacional se citaba desde Bogotá y Barrancabermeja porque iban a liberar a unos secuestrados del avión de Aviancas. Cecilia, en liberaciones que usted acompañó muchas veces. Nosotros llegábamos al Hotel Pipatón y Jaime Garzón teníamos que pasarle una lista de qué medio representábamos, el nombre del periodista, el nombre del camarógrafo, incluso si llevábamos asistentes, porque necesitaban controlar toda la gente que iba a bajar a la liberación, que éramos mal contados 150 periodistas, camarógrafos, fotógrafos, y Jaime Garzón era el que nos tomaba la lista en el Hotel Pipatón de Barrancabermeja. Cuando llegamos a San Pablo, recuerdo que en el desayuno salían las chalupas muy temprano, nos íbamos Río Magdalena abajo muy temprano, y allá desayunando volvieron y nos tomaron lista.
Llegamos a Monterrey y en Monterrey había una cancha de fútbol grande en pura tierra y en la mitad de la cancha de fútbol habían 2 helicópteros de la Cruz Roja Internacional. Jaime Garzón de Barranca Bermeja traía un teléfono satelital y allí ya todos allá en el lugar donde traerían a los secuestrados, los helicópteros salían de ese lugar, se iban hacia un sitio de la montaña del sur de Bolívar, recogía el ELN, les entregaba a los secuestrados y los traían a la cancha donde estábamos los periodistas esperando para hacer el cubrimiento periodístico y se los llevaban otra vez en helicópteros para Bucaramanga o para Barranca Bermeja, según convinieran, a hacer exámenes médicos y todo esto. ¿Allí habían también familias o solo estaban los periodistas? No, solo periodistas, pero Luisa, sí había más personas. Resulta que apostados como si estuvieran viendo un partido de fútbol, en todos los costados había mucha gente. Dentro de esa gente estaba entreverada un grupo muy grande de paramilitares, por supuesto vestidos de civil. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros que eran paramilitares? Porque tenían radios, usaban radios de comunicación. Pero ellos, ¿por qué estaban ahí? Porque eso es una zona de ellos. Okay. Ellos estaban controlando esa zona. Recuerde que había guerra entre paramilitares contra el ELN, contra las FARC, particularmente esos 2 grupos que estaban allí, y ya en Barranca el EPL, por ejemplo. Bueno, entonces Jaime Garzón empieza, allá estaba Jaime Bernal Cuellar, que era el Procurador General de la Nación, José Fernando Castro Caicedo, que era el defensor del pueblo, estaba el señor representante de la Cruz Roja Internacional, que fue el garante y que fue la persona a quien entregaron los secuestrados, junto a los señores Bernal y José Fernando Castro Caicedo, pero el que manejaba todo el tema conectado con la cárcel de Itagüí, con el líder del ELN Galán, era Jaime Garzón. Los paramilitares ven esa escena que dura tranquilamente 5 o 6 horas y Jaime Garzón en la mitad, digamos, en un show, llamémoslo así, era el que manejaba, no lo manejaba el procurador, no lo manejaba el señor de la Cruz Roja Internacional, no lo manejaba el señor defensor del pueblo, sino era Jaime Garzón. No soltaba ese teléfono satelital. Yo escribí para Quién y Qué mucho tiempo después, el portal periodístico Quién y Qué, sobre esto que les estoy narrando, y digo que ahí nace la muerte de Jaime Garzón. Ahí nace el asesinato de Jaime Garzón. Los paramilitares se dieron cuenta que Jaime Garzón tenía un poder allí inusitado porque era él y ningún otro periodista. Recuerdo que Jaime Cecilia, en esa liberación, donde liberan a una monja ecuatoriana, él, cuando llega el helicóptero, él se bota a un sitio donde nosotros no teníamos permitido pasar porque había fuerza pública, y lleva una botella de whisky en la mano y empieza a brindarle a la gente. No, eso nadie le recibió. Total que Jaime termina tomándose la botella de whisky solo. Cuando regresamos, Cecilia, porque teníamos que volver a Barranca Bermeja para irnos a Telecom a mandar microondas con todo el material que traíamos periodístico, que era lo que se hacía en la época, Jaime Garzón venía a mi lado en la chalupa donde veníamos, ya medio chapeto por su botella de whisky, que la traía ya mucho más gastada. Y recuerdo que la chalupa, Cecilia, se nos varó en la mitad del río. Entonces nosotros corriendo porque Telecom atendía como hasta las 6:30, 7 de la noche, y si nosotros no llegábamos, los noticieros no podían salir con nada. Entonces nos alcanza otra chalupa. Al pasarnos de una chalupa a otra en pleno río Magdalena, casi se voltea la chalupa de nosotros, porque la gente no sabe montar en una chalupa y se levantan como locos y se ladea ahí. Entonces Jaime se queda en esa chalupa como con el chalupero y una persona más, 2 personas, porque no llevaba ningún afán. Y esa chalupa empieza a bajar suave. Y por allá llegó como a un islote y nosotros subimos y a Jaime lo dejamos ahí. Él llegó luego a Barranca Bermeja, en el hotel nos vimos. Fue la última vez que nosotros vimos con vida a Jaime Garzón porque 2 o 3 meses después fue asesinado
aquí en la ciudad de Bogotá. Cecilia, viene la noticia, bueno, liberaciones, negociaciones, mucha plata pagaron por cada uno de los liberados, Sí. pero el mundo despierta y Colombia con la captura de 14, 13 personas en San Pablo Sur de Bolívar. ¿Cómo fue eso? Por eso se llevan 13 personas inocentes. Bueno, había un señor que manejaba una camioneta y él sí se encontraba transitando por esa vía. Entonces a él se lo llevan más fácilmente. Pero entonces los otros 13, ¿cómo se los llevan? A eso es que yo dialogaba con la señora, con mi amiga, pues me estaba medio comentando, ya le digo por señal, no, muy mala, no pudimos concretar eso. Y qué bueno, vuelvo y les digo, invitarlos para que tengamos estas verdades, ¿cierto? De pronto ya sea más adelante o hacer un trabajo más profundo de este tema, porque yo sí quiero también saber por qué. Ella me nombraba hasta una que trabajaba en el aeropuerto y que ella, no sé, los había involucrado. En fin, llegan y se llevan estas personas y han sido maltratadas. Y ellos decían, pero es que nosotros no sabemos del avión, ni siquiera tenemos idea de eso. Y bueno, ahí sí yo digo que las autoridades. Qué pena, hay un fallo de autoridad. Cecilia, lo ligaban con el ELN, ¿no? Por supuesto. Pues claro, les decían que ellos eran subsidiadores, incluso que eran guerrilleros que pertenecían a los helenos. Allí si tú le brindabas arma a una persona, pues ya lo tildaban como parte de esa ¿qué? De ese grupo armado, ¿no? Llámese paramilitares, llámese guerrillero. Clemencia, recordemos y Cecilia, que en la serranía de San Lucas, hasta hoy, o por lo menos hasta hace poco tiempo, estaba asentado el famoso COSE. ¿Qué es eso, Clemencia? El Comando Central del ELN. Sí. Y lo que nos cuenta Cecilia no es nuevo en la historia del país. Los falsos positivos judiciales que obedecen a la estigmatización de los pueblos, ¿no? Entonces, si era el sur de Bolivia, era San Pablo, si era necesariamente cualquier persona tenía que ser de ELN. Yo creo que esa estigmatización llevó a ese falso positivo judicial. Hasta el día de hoy no han indemnizado ni a los 13 capturados que demostraron su inocencia, ni han indemnizado la totalidad de los pasajeros del avión que demandaron, ustedes recordarán. En eso muere uno de los secuestrados por un tema de un infarto, creo. Carlos Gustavo González. ¿Recuerdan? Carlos Gustavo González. Y el esposo de una de las secuestradas, si mal no estoy, un señor Poveda, que es el que adelanta como las primeras acercamientos con el ELN para el tema del secuestro, llega hasta donde los comandantes del ELN y lo secuestran en ese momento, sindicándolo de haber pasado información a las autoridades y por ello ser responsable de la captura de un comandante del ELN. Ahí queda secuestrado él hasta que logran demostrar que él no filtró ninguna información y es liberado, de los últimos liberados. Recuerden que en este secuestro los iban liberando por grupos, supongo a medida que iban acordando las negociaciones económicas, ¿no? Sí, claro, todos esos los iban soltando, Clemencia, porque tuvieron que pagar. Cecilia. Todos tuvieron que pagar. Cecilia, ¿quién era alias Gallego? Gallero. No, alias... el Gallero pues era un comandante, incluso él hace poco falleció y en San Pablo el sepelio de él fue con honores, le hicieron honores a Gallero. Gallero era el comandante allá de los helenos en esa época. ¿Usted lo conoció, Yo Cecilia? creo que,
En sus viajes Uno tiene que tener contactos claro, con todas las fuentes. No, lógico, y es que uno Obvio. llega, mire, Cecilia, a ver, le cuento algo. Ese famoso gallero se convirtió en sus 35 años de pertenecer al ELN en una suerte de Robin Hood. Ese gallero, yo jamás lo conocí, me hubiera gustado mucho conocerlo, porque era una figura mítica del ELN. Todo el mundo en Barrancabermeja hablaba del gallero, que el gallero, mejor dicho, eso era un Tino Asprilla del fútbol. Entonces, ese gallero era el comandante de ese grupo que actuaba, Cecilia, allí en esa zona del sur de Bolívar, Héroes de Santa Rosa, creo que se llamaba ese grupo que él comandaba, y fue el cerebro de este secuestro. Tanto que alias Gallero era el hombre que le pasaba toda la información a el jefe, hoy negociador máximo del ELN con el gobierno del presidente Gustavo Petro, Antonio García. Yo recordando, Clemencia, ese hecho icónico de ese secuestro, fue como lo que el M-19 en su momento hacía, digamos, de tomas que quedaran en la mente enclavada de los colombianos, y era un tema como de un golpe de opinión, Clemencia. Pero hay una particularidad, Alfredo, Cecilia. Recordemos que estaban en medio de una negociación de paz con el ELN. De hecho, el secuestro de este avión suspende esa negociación que estaban adelantando el gobierno y el ELN entonces. Es un dato puntual porque podríamos asemejarlo un poco a lo que acaba de pasar, ¿no? En medio de una negociación, un acto de guerra, como lo denominan ellos, pone en vilo y suspende los procesos de paz, que ha sido como un tema sistemático con el ELN. Mire, Clemencia y Cecilia y Luisa y televidentes, yo recuerdo una anécdota que se cuenta con muchísima fuerza allí en la zona de Barrancabermeja y el sur de Bolívar, y es que en determinado momento, no recuerdo qué gobierno y qué comandante de las fuerzas militares, Cecilia, no sé si usted recuerde esto que voy a narrar, dicen que tenían a tiro de cañón a la gente del COSE, de la cúpula del ELN, allí en la serranía de San Lucas, donde queda su santuario, y resulta que una orden militar mayor o de presidencia de la República les ordenó la retirada a esta gente que tenía a punto de cañón a esos grandes jefes, y jamás se hizo ese operativo. Quiere decir esto que aquí en Colombia, con este tipo digamos, de hechos, donde está la fuerza pública, está la policía, está la gente, el civil, afectados por secuestro, se cuecen muchas habas. Y bien rememora Clemencia que coyunturalmente, como sucede ahora, eran tiempos de negociación con el ELN. Entonces, ¿en algún momento hubo algún intento militar de rescatar a los secuestrados? ¿Qué recuerdas, Cecilia? Yo no me acuerdo. No, pero ellos sí hacían acompañamiento a esta mediación, porque los que venían eran delegados de presidencia, que estaba Camilo, que estaba incluso María Emma Mejía, que estaba Jaime Bernal, también el José Fernando Castro Caicedo, que era el defensor del pueblo. Sí, el procurador, el ministro de Justicia, que como en esa época era se me escapa, era un liberal. Yo no recuerdo. ¿Pardo? ¿Rafael? No. No, Rafael Pardo fue más adelante. Él hizo presencia
mucho más Yo adelante recuerdo, de todo este conflicto Cecilia, armado que se vivía. yo recuerdo que cuando nosotros llegábamos a San Pablo, porque eso se nos convirtió como en un espectáculo, como en una película Claro. larga, esas liberaciones, entonces corríamos todos, la noticia, bueno, eso fue un show realmente. No, Nosotros llegamos, y como en esa época uno peleaba la chiva, claro, yo claro. creo, yo me lo pasaba más en el sur de Bolívar, Barranca Bermeja, que mismo Bucaramanga, y me les perdía. E incluso me llamaron la atención una vez, ven, que va a tocar que sacarla del país como Ginée Bedoya. Le dije, no, yo, tranquila que yo sé manejar mi gente, yo no sé, era Dios que estaba conmigo, pero la verdad que eh, yo sí estuve allá en el monte, Venga, en el Cecilia, monte, allá. sí recuerdo que una vez nosotros estábamos en el sur de Bolívar o en Barranca y ustedes llegaban Y con yo el, venían de la, venían, mejor dicho, venían de la selva adentro con este amigo camarógrafo de Barranca Bermeja que lo pasaba por allá sí, adentro. Él se Owen Joya, Owen Joya, con Owen, el Owen Joya. Yo fotógrafo, me llevé a Owen Joya, claro. sí, y Bueno, nosotros cuando decíamos, ustedes venían, cuando ustedes iban, nosotros ya usted, veníamos. ustedes ya salían, por eso yo Porque digo que claro, es que a Cecilia ver, Pedraza, lo importante de esto era tener las fuentes y uno claro, tiene que, yo Cecilia, tenía unas fuentes espectaculares y, o sea, y lo otro es que uno tiene que proteger a sus fuentes. A total, mí me y podrían nosotros decir, pues estamos que en usted trabajo habló con fulano, periodístico. no, qué pena, yo no puedo dar ninguna, yo hago es más, ¿por qué a veces se llegaban las notas antes con el periodista? Me disculpa, pero yo grababa, yo llevaba mi grabadora y mis rollos y todo, yo tomaba mis imágenes y grababa, y María Emma Mejía era la que me llevaba, yo le colocaba toda esa información en un sobrecito de deprisa, ya lo sellaba, y ella como se iba, pues ella me llevaba eso al espectador y obtenía la noticia, era así, ya, Cecilia, ¿sí? yo recuerdo que en esa Entonces, época, cuando a nosotros se nos quedaba que Telecom lo cerraban, nosotros corríamos a los aeropuertos con el casé en la mano y alguien que fuera sí, viajando le señor. decíamos, mire, por favor, allá una persona lo está esperando en el aeropuerto, llévele este casé para llevarlo Sí, al noticiero y con eso los noticieros en sí. Bogotá abrían, entre otras cosas, esta sede donde estamos emitiendo este programa era la antigua sede del noticiero de las 7, acá donde estamos hoy. Desde acá llegaba el material y aquí emitían a las 7 de la noche. En aquel tiempo el noticiero de las 7 era el noticiero de mayor rating en Colombia, rating que jamás ningún medio de comunicación ha alcanzado hasta el momento. O sea, era el corre-corre de estar nosotros desde las selvas colombianas entregándole la noticia a colombianos y a la gente en el exterior. Colocaba la grabadora a rodar y yo le decía ya a Jorge Cardona, a Nelson, por favor graben ustedes y las imágenes vamos para la foto y envíen. Era la manera como En las hacíamos notas periodismo de guerra. Es que había mucho sacrificio. valga notar, Cecilia, que en ese tiempo nosotros hicimos periodismo de guerra. O sea, para nosotros era una delicia que nos dijeran, bueno, váyanse y busquen. Yo recuerdo Ay, que no, yo volaba, le cuento que yo volaba, yo me iba y cogía un carro, una moto, lo que fuera, pero yo volaba, yo tenía que, mejor dicho, y a mí me regañaban y que yo no le prestaba atención, yo era llegar al sitio, cubrir la noticia y paré de contar. Y sí, era la chiva, era, era la ahora nosotros en esa época, Clemencia, abríamos los noticieros a la mañana, a la tarde la y hora a la que noche, fuera. porque era la Sí, guerra, o sea, nosotros nos convertimos, perdón, en corresponsales 1A de la televisión colombiana, viviendo en el escenario de la guerra todo lo que el país luego conoció. O sea, por eso cuando nosotros vamos a algún sitio, Luisa, hoy, nosotros tenemos un panorama muy amplio de lo que son las zonas de guerra en este país, porque allí lo sí, vivimos señor. y lo trabajamos en vivo y en directo. El 16 de Es mayo, más, ¿se acuerda? ¿sí? Oye, Alfredito, perdone que le interrumpa. ¿Se acuerda que llegó un programa para estudiar de conflicto armado que era periodismo responsable en conflicto armado? Que hicieron Sí, una convocatoria. de Y hecho, de hecho que yo dije, uy, no, yo he sido empírica
y yo quisiera, pues, y era todo para profesionales. Entonces yo hablé con la encargada de la universidad y le dije, no vaya al espectador y pregunte quién es Cecilia Pedraza. Yo quiero hacer ese estudio. Y lo hice y le cuento. ¿Por qué? Porque a mí me agradaba, yo creo, y usted es fiel testigo, de que yo hice un periodismo responsable, de verdad, no involucramos a ninguna persona fue asesinada por culpa de un periodista, pues, en este caso, de mi parte. Lo contrario, uno se podía tratar de evitar cosas, las hacíamos, en fin, ayudábamos, consolábamos a las familias afectadas, en fin, yo la verdad que me convertí en muchas cosas allá, y de hecho que yo amo a San Pablo. Yo duré viviendo 1 año en San Pablo y sigo visitando a la gente, y allá llego, mejor dicho, como si llegara a mi casa. Yo digo que mi familia que tengo hoy en día es la familia San Pablo, sur de Sí, Bolívar. Cecilia, realmente nosotros, el periodista, donde quiera que esté, es un mediador. El periodista es un puente, un puente. Obvio. La gente no puede hablar. La gente, es más, volvemos a lo mismo que hemos hablado aquí, Clemencia. Señalar a toda la población de San Pablo de guerrillera, si no eran faruchos, eran del ELN, y si no paramilitares, en medio de semejante sándwich. Clemencia. Paradójicamente, lo que tecnológicamente pudiéramos decir un periodismo en la edad de piedra en cuanto a tecnología, los corresponsales de guerra en este país hacían un periodismo de profundidad y sobre todo un periodismo más humano, con una profundidad de investigación, con una responsabilidad, no solo frente a las fuentes y a las víctimas, sino frente a la información. Creo que en eso, paradójicamente, se ha avanzado mucho tecnológicamente para la labor del periodismo y se ha retrocedido enormemente en la calidad humana y profesional del periodista. El 16 de mayo del año 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a 3 integrantes del ELN. Vaya uno a saber si eran del ELN. Luis Eduardo Galvis Rivera, William Ricardo Blanco Suárez y Héctor Dante Becerra Salazar, condenados a 36 y 37 años de prisión. Eber Castillo Sumaleva, alias El Gallero, un hombre fundamental en este secuestro perfecto. Yo creo que dentro de los anales históricos del Ejército de Liberación Nacional deben tener este hecho de guerra, llamarían ellos, como uno de los hechos más magníficos que desarrollaron desde la perspectiva de guerra que tiene el Ejército de Liberación Nacional. Los concejales, aparentemente concejales que estaban vinculados allí, porque entiendo, Cecilia, que en esa captura de las 13 o 14 personas de San Pablo habían unos concejales, fueron inicialmente señalados, estuvieron presos unos años y resulta que todos hoy están en libertad porque pudieron demostrar su inocencia. Jaime Garzón, la gran víctima de todo este, digamos, suceso que duró casi un año, unas 6 o 7 entregas de secuestrados, los periodistas nacionales, internacionales, regionales, todos íbamos a este show mediático, porque hay que decirlo, en eso se convirtió. Nosotros subíamos en unas camionetas que los choferes tranquilamente nos contaban y nos decían 3, 4 meses después, no, nosotros subimos los secuestrados. ¿Cómo así? Sí, lo que pasa es que el ELN nos salió, nos capturó, nos dijo, vengan que ustedes tienen que hacer un trabajo con nosotros, subieron a los secuestrados y nosotros los llevamos hasta la serranía de San Lucas en 5 o 6 camionetas, que fue lo que ocurrió de verdad en este hecho, que pues es a todas luces un hecho absolutamente cinematográfico, una historia impresionante de cómo un grupo que hoy todavía tiene hegemonía en la zona, óigame bien, nosotros hace un poco de días hablamos en una entrega del dominio que tiene el ELN de Arauca, pero también hay que decir
que el poder cabeza visible, lo que llaman el COSE del ELN, tiene su paraíso en la serranía de San Lucas, en unos climas excepcionales, en unos parajes paradisiacos, donde hay ríos cristalinos que ve uno los peces a la distancia, zonas que solamente pisan ellos. De hecho, Cecilia, camino arriba, a donde están los máximos jefes del ELN, allá en la serranía de San Lucas, hay un sitio que llaman el Paraíso. Yo no sé si algún día llegaste o pasaste por el Paraíso. Sí. Cuando Cecilia. se hicieron varios operativos con la Quinta Brigada, la Segunda División, con el general Carreño, que nos invitaba a cubrir estos trabajos que ellos realizaban, ¿no? El general Zapateiro, incluso yo estuve mucho con el general Zapateiro, un guerrero del ejército. Hoy en día lo tildan de muchas cosas, pero tuve la oportunidad de compartir con él mucho tiempo y era una persona muy humana, sin palabras, la verdad. Eso tampoco es Clemencia, a veces como hablan, dicen muchas cosas y no. Clemencia, ¿qué recuerda? Recordemos, digamos, lo que fue la génesis de ese ELN, su comportamiento, digamos, político, que lo ha mantenido con vida, y qué vida la que tiene hoy ese grupo, alimentado, por supuesto, por la impunidad de la que gozan en Venezuela, en una guerrilla que, como podemos observar, yo creo que está muy lejos de ser desmovilizada o silenciada, Clemencia. No, no. Hablábamos del comportamiento sistemático cada vez que hay un proceso de paz en el país con el ELN. Pareciera que la teoría es endurecer los actos de guerra con el ánimo de obtener más beneficios en la negociación. Sin embargo, no se puede desconocer que el único grupo que ahora conserva aún algún sustrato ideológico y político es el Ejército de Liberación Nacional, con unas características muy específicas, ¿no? A diferencia de las FARC, de ejércitos grandes concentrados en regiones, el ELN ha sido un movimiento guerrillero de movimientos, valga decir, de descentralización, pese a que están representados en el COSE, pero ha sido una guerrilla de más movilidad, de menos concentración de grandes frentes en un territorio. Si vamos a hablar de un sustrato ideológico y político, pensaríamos en todo ese origen del ELN, mucho más allá del marxismo-leninismo, pues que ya no tendría sentido acudir a él, pero sí esa inspiración en la plataforma del Frente Unido del padre Camilo Torres, ¿no? Que sí, claro. Si uno en este momento la retomara, sigue siendo pertinente y urgente para este país. Ahora, yo creo que el ELN, como las FARC, como todos los movimientos guerrilleros en Colombia, en virtud de la misma guerra, del desplazamiento de lo urbano a lo rural, mucho más radicalizado, hace mucho tiempo. No es un tema de escuela política ni de formación política de sus militantes, ¿no? Yo creo que si hiciéramos una encuesta en la base guerrillera del ELN, a ver cuántos conocen la plataforma del Frente Unido del padre Camilo, creo que no hay más de un 2%. Así lo que es. hace difícil una negociación. Así es, Clemencia. Uno, lejos de hacer una apología al delito, yo recuerdo que cuando intentamos, y todavía estamos en esa idea, de hacer una película o un documental sobre este secuestro perfecto, algunas personas me decían, no, pero la apología, no, es que una cosa es la apología y otra cosa es contarle al país las verdades de los hechos. Este secuestro del avión Fokker de Avianca, el avión
el vuelo 9463, que tenía como itinerario Bucaramanga-Bogotá, en ese 12 de abril de 1999, el lunes 12 de abril de 1999, fue un hecho donde se dio el lujo, el ELN, de mostrar su poderío, casi que recordando aquellos antiguos secuestros donde se hizo famoso que las personas se subían al avión y no sabían si en 2 horas estaban en La Habana, Cuba. Hizo recordar aquellos tiempos de los secuestros de aviones hacia La Habana, Cuba, y tenían todo listo. Mire, era tanto el detalle, Clemencia, de lo que el ELN había hecho, que cuando nosotros llegamos a la pista allá en el Piñal, en Vijagual, entre el municipio de Simití y San Pablo, sur de Bolívar, la pista estaba pintada con cal, como una cancha de fútbol antigua que las pintaban con cal, marcaban las 18 y las líneas, la mitad de la cancha, perfectamente diseñada y dispuesta para que el avión aterrizara, y lo cierto es que el avión efectivamente aterriza, el avión llega sin ningún inconveniente a ese lugar y estaba todo absolutamente planeado. Yo repito, cuando llegamos al avión, los periodistas que llegamos, los primeros periodistas que llegamos al avión fuimos nosotros y no había nada, ya se habían llevado absolutamente todo. Los pasajeros estaban todos ya rumbo a la serranía de San Lucas, unos fueron dejados en unos grupos, otros fueron dejados en otros grupos, liberaron a un niño con 5 ancianos, luego miraron a 3 personas que estaban como con problemas de salud, los dejaron libres y se quedaron con la carne. Liberaron, perdónenme la expresión, no quiero ofender, liberaron el hueso y se quedaron con la carne. ¿Por qué? Porque necesitaban cobrar y cobraron. Sabrá Dios. Y algún día la historia nos la tendrá que contar cuando estos señores finalmente lleguen a una negociación con el gobierno y en una cosa tipo JEP nos cuenten cuánta plata recogieron de ese secuestro del avión Fokker de Avianca que le dio la vuelta al mundo. El avión rápidamente recuperado salió otra vez a operar y, como cosa curiosa y sugestiva, ese comandante de la policía del Magdalena Medio, Joaquín Correa López, que posteriormente fue subdirector de la DIJÍN en Bogotá y luego destituido de la institución por irregularidades, ese señor es el hombre que tiene un récord en Colombia como comandante de la policía. Le tocó el secuestro del Fokker de Avianca y meses después le toca el secuestro como comandante de la policía del Huila, del avión de Aires que aterriza allí en las calles, en la carretera principal en el departamento del Huila, muy cerca a Neiva, de otro avión secuestrado. Pues bien, amigos televidentes, esta es la historia del secuestro perfecto. Esta es la historia de un secuestro que hizo el Ejército de Liberación Nacional en 1999, exactamente hace 25 años. Capturaron personas ilegítimamente capturadas, como suelen hacer las autoridades, para mostrar positivos. Ese es otro falso positivo. No, Total. ponle cuidado, Sí, Alfredo. Y sí. lo más duro es que me contaban, ellos fueron maltratados, los llevaron a eso allá a la DIJÍN Bogotá, en clima de Bogotá, mire, de San Pablo a Bogotá, esta diferencia de clima, caliente a frío, y les echaban agua, no les daban comida. Me decían que había en esa época un señor, un hombre que era de Paula, y él les pasaba galletas, y él les, ¿por qué no le daban? Y sobre todo, decían, dele a la abuelita, ¿por qué? Que porque plata, porque, y nosotros tenemos plata, entonces nosotros tenemos que comer, y ¿por qué no a ellas que no tienen plata, dejen que le demos comida? Y entonces él les pasaba comida. Eso ella me cuentan esa historia también. Ahora, ella se enferma, a los 50 años se enferma y ella estuvo, póngale, casi 9 meses presa. Y el otro señor el resto de personas fueron de 1.5 años, 2 años, ¿sí? O sea, no, terrible esta injusticia. O sea,
repararlos con 20 millones, 40 millones, eso no es una reparación. Ahora, la reparación no es solamente económica, sino también una reparación psicológica. Claro, una reparación como debe ser, porque luego de que los medios de comunicación sacaran esos capturados, nadie luego hizo ninguna rectificación sobre esos señores. Ahora que Nadie. Cecilia está hablando y lo que podemos hacer, yo creo ¿Sí? que este tema Y yo por eso da para propongo, otra yo por entrega. eso propongo, vamos a hacerle hagamos un trabajo completo con todas las víctimas, con esas 12, por quien falleció Quintana. Él ya falleció, un señor Quintana que fue puesto preso por culpa del secuestro de avión de Avianca, una persona inocente, y nunca fue tampoco reparado, ni su familia. Y él ¿por qué fallece? Por culpa de todo lo que vivió, lo enfermó. La señora que hoy en día tiene 75 años, ella está enferma. Yo cada vez que iba y hablaba con ella, ella lloraba. Mejor dicho, un mar de lágrimas, Les arruinaron la destrozada. vida Me contaba, les arruinaron totalmente la vida. por el Entonces, pecado de vivir queda en San Pablo. pendiente y los invito. Sí, desafortunadamente San Pablo ha sido un municipio que lo han tildado como el del conflicto armado, pero no miran, no analizan que allí hay como le dijera yo, un desorden social, por culpa de droga, en fin. Hay allí los gobiernos que llegan, por lo menos un gobernador de Bolívar va el día que le toque pedir votos, ese día lo conocen, nunca más vuelve. Creo que este gobernador sí los ha visitado, ha seguido, pero ¿qué han hecho los alcaldes? Usted y yo, Alfredo, lo sabemos que han hecho los alcaldes. A propósito de eso, Entonces, Cecilia, claro, a propósito de eso, en estos días, Clemencia, y vamos a ver si podemos armarnos un programa sobre ese tema, están haciendo un nuevo departamento para Colombia, justamente cuya capital sería el municipio de Aguachica, que vincula a Cantagallo, a San Pablo, a Santa Rosa, a Gamarra, de esa zona del departamento de Bolívar, San Alberto. a San Alberto, claro, y son como unos 20 y pico de municipios que aspiran, Sí. eso ya hace tránsito a convertirse en otro departamento de Colombia. Es muy interesante toda esta historia que nos has narrado, Alfredo, que incluso estuviste ahí, la cuestión con Garzón, todo el tema que hubo con los paramilitares y con el ELN. Vamos a hacer una recapitulación de los 25 años que han pasado desde que este incidente, un día como hoy, un lunes normal, pues ocurrió. 25 años han pasado desde que ocurrió uno de los hechos más impactantes de la historia de violencia en Colombia. El vuelo 9463 Avianca fue secuestrado por hombres del ELN. El espectáculo que ha dado hoy el Ejército de Liberación Nacional a través de los medios de comunicación es repugnante. Escuchábamos las explicaciones de esta tragedia que vivieron muchas familias y de lo lamentable que realmente es la investigación que se hace en Colombia. Hablo de la judicial, de quienes debían determinar esas responsabilidades que en estas negociaciones de prosperar en Colombia deberían clarificarse con el ELN. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto cobraron? ¿Cómo fue esa orden que dieron para afectar a tantas familias por más de 365 días, aparte de cobrarles hasta la risa para que fueran liberados? Amigos televidentes, hemos llegado a la finalización de esta entrega. Esperen más de Periodismo Sin Corrección. Luisa, muchas gracias por acompañarnos desde la municipio de Barbosa, en el departamento de Santander. Cecilia Pedraza, sabemos que vive en Bucaramanga, pero está allí de visita. Muchas gracias, Cecilia. Me escapé. Bueno, un abrazo grande, de verdad que ha sido un placer. Y Alfredo, tenemos muchas historias para contar, no solamente y vamos del a contarlas, Cecilia. sino Luisa. de otras cosas, lo que fue la masacre, en fin. Venga, Acuérdese de la masacre. a propósito de la masacre del Campín,
necesitamos recopilar en honor a esas víctimas de la masacre del barrio del Campín, en otra cancha de fútbol, un bazar allí en la ciudad de Barrancabermeja, Cecilia. Estaremos hablando de ese tema. Y hablo de la masacre de San Pablo, sur de Bolívar, que fue cuando yo conocí San Pablo. A mí me hablaban de una chalupa y yo no sabía que era una chalupa. Entonces, cuando me tocó subirme en una chalupa y me senté en la parte de adelante, y caramba, cuando veo bajar todos planchones llenos de gente y llega uno allá, por Dios, y encuentra uno sangre en las calles. No, fue una tragedia impresionante, ¿no? Y pues, y el periódico, bueno, fotos, pero yo tenía que consolar también a la familia, destrozada, ver a su hijo, a su papá, que incluso quedaba, perdóneme esa expresión, carne molida a las paredes, por Dios. Espantoso. Entonces eso era duro. Son escenas, Cecilia, dantescas. Vea, incluso, ¿se acuerda que en una cantina, en un bar de allá de San Pablo, que había un señor con su esposa y una niña de 3 años? Esa niña vive, ella fue la única sobreviviente de esa masacre. Y yo ya sé dónde está ubicada. Quiero hablar con ella, cómo se crió, qué recuerda, que le tendrán que haber contado, porque era una niña de 3 años. Que quedó viva porque sus padres quedaron encima de ella. Muy bien, Cecilia, esto será motivo de otra entrega. Claro que sí, hay que revivir esto. Hay que revivir estas historias. Muchas gracias. Contar la realidad que vive mucha gente humilde y pobre. Porque así allí, es, si tú vas a San Cecilia, Pablo, encuentras una pobreza absoluta. Así es. Vamos a tener oportunidad de volver con estas historias. Gracias por la participación. Luisa, muy amable por habernos acompañado. Sí, el día de hoy fue un tema muy cinematográfico, como decía Alfredo. Fue un tema muy impactante que yo creo que la verdad la juventud no tiene ni la mínima idea hasta que escuchan pues estas historias, sobre todo cómo las personas sufrieron, incluso los falsos positivos, que no solo fueron muertos, sino también fueron personas que fueron juzgadas injustamente y que aún no han sido reparadas. Clemencia, muchas gracias aquí desde el departamento de Boyacá, de donde también contaremos muchas historias que hay por allí en la zona. Clemencia, tú conoces muchas historias de esta zona, de Casanare, de Meta, de Arauca, que vamos aquí a recrear, Clemencia. Sin duda, Alfredo y Cecilia, creo que lo más valioso de este programa es que logramos mostrar primero a estas generaciones que no conocen la historia del país, cómo ha sucedido la guerra en este país, y segundo, que finalmente todas las víctimas son de la población civil, las víctimas del secuestro, las víctimas del falso positivo judicial. En la guerra pierden los civiles, indudablemente. Son las víctimas de todos los actores de la guerra, incluido el Estado, incluida la justicia, que se vuelve un actor de guerra con falsos positivos como estas condenas injustas. Es una reflexión y es un espacio, por eso es amplio, por eso estos espacios son demorados, por eso estos espacios, si requieren más tiempo, lo vamos a dar, porque la idea no es ir a traer a un invitado 3 minutos para que hable 30 segundos y su historia quedó ahí. Por eso, aquí desde el tercer canal, desde Periodismo Sin Corrección, abrimos las cámaras, los micrófonos, para que las historias se cuenten con paciencia, bien documentadas, bien investigadas, y ya les repito, el tiempo que requiera, podemos nosotros recrear esas historias, contarle a los colombianos para que en documentos gruesos, amplios, se puedan enterar de las cosas que no solamente han pasado, que siguen pasando en Colombia. A ustedes, televidentes, muchas gracias y esperen una próxima entrega. Feliz día.